¿Qué tal, jóvenes? Vamos a estudiar, por el siguiente ejercicio, vamos a estudiar las leyes de voltaje o la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff mediante en un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué me piden? Encontrar la corriente total de ese circuito. Entonces, aplico ley de Kirchhoff o Kirchhoff de voltaje. Entonces, tenemos un circuito, si se fijan, es un circuito donde yo puedo encontrar la corriente total mediante la reducción del circuito buscando una resistencia equivalente, y puedo encontrar, como en métodos pasados, ¿sí?, encontrar esa corriente total. ¿Cuál es la corriente total? La corriente de la fuente de alimentación, que en este caso observamos que es un circuito serie, pero voy a utilizar o me voy a apoyar en la ley de Kirchhoff de voltaje para ver de qué otra manera puedo resolver este ejercicio, que yo sé que lo puedo resolver de otra manera, se puede resolver de otra manera, pero vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para resolver. ¿Cuándo es conveniente aplicar leyes de Kirchhoff? Cuando los circuitos son circuitos más elaborados, más complicados, ¿no? Entonces se recomienda que se utilice ley de Kirchhoff. O si es un circuito sencillo, puedo manejarlo como lo estaba manejando anteriormente. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de voltaje, porque recuerden que hay dos leyes, me indica lo siguiente: que las sumatorias de los voltajes de las fuentes de alimentación es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje de esos elementos pasivos. Entonces sería la sumatoria de voltajes de resistencias. En este caso son circuitos resistivos. Esto es lo que me indica la ley de voltaje de Kirchhoff. O visto de otra manera, la sumatoria de los voltajes de las fuentes de alimentación menos la sumatoria de las caídas de voltaje debe ser igual a 0. Cualquiera de las dos está correcto. Nosotros vamos a manejar es de esta consideración. No quiere decir que no se pueda, si se puede, incluso si se fijan, si yo despejo me va a quedar la expresión de arriba. Muy bien, es lo que me dice. Entonces voy a manejar voltajes tanto de fuente de alimentación como caídas de voltaje o de tensión. ¿Qué diferencia entre voltajes de las fuentes y voltajes de las caídas? Es que los voltajes de la fuente de alimentación son aquellos voltajes de los elementos que están proporcionando lo que es la fuente de alimentación, lo que es el impulso, lo que es la energía de esos electrones para que circulen por todo el circuito eléctrico. Entonces son baterías, generadores, cualquier otra fuente que esté ayudando a poder mover electrones. Estos serían los voltajes de fuente de alimentación. Y los voltajes de las caídas son aquellos voltajes donde vamos a tener en estos elementos pasivos. A las fuentes de alimentación se llaman elementos activos, y a las fuentes, por ejemplo, los que transforman esa energía eléctrica se llaman elementos pasivos. Entonces, estos elementos pasivos pueden ser resistencias, ya dijimos que eran las resistencias al foco, serían a lo mejor a motores focos, a lo mejor una resistencia de algún equipo eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces estas serían lo que son las resistencias. Tenemos capacitores, tenemos inductores, que son bobinas, pero aquí son puros circuitos resistivos y de corriente directa. Muy bien, entonces en estos elementos pasivos se le considera el voltaje, que son caídas de voltaje, ¿sí? Así se llama. Y de los elementos activos se llaman voltajes de fuente de alimentación. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, ya que identificamos ley de Kirchhoff y ya que identificamos el circuito y que lo vamos a resolver de esa manera, olvidarse que están en serie o paralelo. Aquí vamos a manejar la metodología, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que identificar el sentido de la corriente. Entonces me están pidiendo la corriente total. Yo ya sé que la corriente total va a ser la corriente que va a estar en la fuente de alimentación, ¿sí? Esta es la corriente. Están pidiendo la corriente total, pero también en un circuito yo puedo identificar como yo quiera las corrientes. Entonces, corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente A, corriente B, etcétera, dependiendo. Entonces, aquí me dicen la corriente total, esta es mi corriente total. Ya identifiqué, eso es lo que me están pidiendo. Muy bien, lo primero que tengo que hacer para ya identificar el circuito y ya identificamos el concepto de ley de Kirchhoff,
Entonces vamos a buscar, ¿sí?, mentalmente, ¿sí?, o vamos a observar mentalmente el camino que tiene la corriente eléctrica. En algunos autores se van a dar cuenta, y más en ley de Kirchhoff, que siempre la corriente o el sentido de la corriente siempre lo ponen del positivo, la polaridad positiva, a la negativa. Y tienen su explicación, tiene la explicación de que es un potencial más alto, entonces siempre va de lo más alto a lo menor, etc. Entonces lo explican de esa manera, siempre en la dirección del sentido del positivo a negativo. Como lo hemos venido observando o explicando, sería que el negativo, recuerden que es un exceso de electrones, ¿sí?, de carga negativa. Entonces cuando nosotros cerramos el circuito, apoyados en la ley de cargas eléctricas, estas cargas negativas, ¿sí?, y de acuerdo a un conductor eléctrico, por supuesto, porque van a viajar por el conductor, estas cargas tienden a juntarse con las cargas positivas. ¿Quiénes son los elementos que se mueven? Pues son los electrones, y el electrón tiene carga negativa. Entonces lo que estamos manejando de lógica, que también lo podemos ver de esta forma, ¿sí?, se puede observar, pero hay publicaciones donde te dice que la corriente va del positivo a negativo. Entonces, como habíamos manejado, es que el negativo es un exceso de electrones y vendría siendo la partícula que se mueve. Entonces sería el electrón se mueve y busca llenar huecos del positivo. El positivo es un faltante de electrones. Entonces este es mi sentido de la corriente eléctrica, lo tengo que definir. Aquí tengo que definir sentido de corriente eléctrica. Ya que definí, ¿sí?, me puedo apoyar, si es una fuente de alimentación, me puedo apoyar del negativo y de ahí salgo. Si tuviera un circuito con varias fuentes de alimentación, yo propongo un sentido, ¿cuál? El que quiera, únicamente que tengo que respetar ese sentido, como que el circuito maneja ese sentido de corriente. Entonces aquí está, llega este elemento pasivo o resistivo, y este elemento vamos a poner una polaridad antes de empezar a aplicar eso. Es bien importante. En el elemento pasivo vamos a tener, donde llega la corriente eléctrica, se va a considerar una polaridad negativa, y donde sale del elemento pasivo, positivo, ¿sí? Entonces voy siguiendo la corriente eléctrica, y el primer punto que toca negativo y el segundo positivo, y así sucesivamente me voy con el sentido de la corriente en esta rama, que es una sola nada más. Cuando tengamos circuitos con más ramas, pues vamos a tener un sentido para cada rama. Aquí sé que nada más tiene un camino y es una rama el sentido de la corriente. Entonces va de nuevo, propongo el sentido de la corriente. Aquí es muy sencillo porque sale negativo, lo vamos a poner de esta manera. Entonces checamos la polaridad de los elementos, ¿sí?, pasivos, en este caso resistivos. El primer punto donde llega la corriente se considera negativo, donde sale positivo. Continúa el primer punto negativo, positivo. Si hubiera más elementos en esa rama o donde esté circulando esta corriente, lo tengo que poner las polaridades, ¿sí? Tengo que poner sus polaridades. Muy bien, ya que puse las polaridades, entonces me voy con esta expresión, ¿sí? Me voy con esa expresión. Aquí la vamos a poner. Sumatoria de voltajes de fuentes es igual a la sumatoria de voltaje de caídas de voltaje. Entonces, ya que tengo la expresión, voy a ubicar un sentido de análisis. En el análisis siempre debemos de empezar con un punto, ya sea que lo pongamos en este punto, en este punto, en este punto, en cualquiera de esos puntos. Tenemos que indicar o tener mentalmente un punto donde vamos a empezar mi análisis. ¿Qué análisis? De voltajes. Entonces voy a indicarlo en esta parte. Entonces, ya que indiqué el punto, voy a indicar un sentido de análisis, ¿sí? Este es el sentido de corriente eléctrica. El sentido de análisis sería un sentido y se va a ubicar de esta manera, y hay que identificarlo para que no se nos pase, ¿sí? Si es un circuito con más mallas, ¿sí?, tenemos que indicar un sentido de análisis y no estar mezclando el sentido del análisis. Siempre vamos a ir ya sea a favor del amanecer reloj o en contra del amanecer reloj. Es la misma el sentido de análisis que decidamos, pero si hay más mallas en un circuito, tengo que respetar que en todas las mallas tenga el mismo sentido de análisis, que es muy diferente al sentido de la corriente eléctrica. De análisis aquí pues fue
casualidad que el sentido de análisis es igual al sentido de la corriente, pero no necesariamente es igual. La corriente me va a ayudar para poner estas polaridades, ¿sí? Las polaridades de esta batería ya están bien definidas. La sección más pequeña siempre es el negativo y la sección más grande es el positivo. Muy bien, ya que tenga el sentido de análisis, ya que tengo el punto donde voy a empezar mi análisis de mi sumatoria de fuentes, sumatoria de caídas, y ya que tenga mis polaridades, entonces hago lo siguiente. Primero, fuentes de alimentación. Tengo que identificar cuáles son las fuentes de alimentación. Esta es una. Aquí iniciamos, ¿sí? Mi análisis. ¿Hacia dónde? Así voy a analizar. Muy diferente al sentido de corriente. Aquí fue el mismo sentido y no pasa nada si es en contra o si es el mismo, pero tengo que respetar. Entonces voy iniciando en este punto. Checo las fuentes de alimentación. Positivo, ¿sí? Tiene polaridad positiva y se llama voltaje. Entonces voy a ponerle voltaje positivo, ¿sí? Viene mi sentido de análisis. Primero entro, observo una polaridad positiva. En caídas de voltaje, para que ustedes pongan ahí las notas, es en mi sentido. Si tengo un positivo, va a ser positivo mi fuente de alimentación. Continúo mi análisis por todo mi circuito. ¿Qué es lo que estoy viendo? Fuentes de alimentación. Ya no hay otra fuente de alimentación, es única. Entonces, en el sentido de análisis siempre se hace en la malla, dentro de la malla, ¿sí? No vamos a salir, vamos a irnos malla por malla. Hay circuitos con una malla, 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas, 5 mallas, etc. Hay circuitos más enmallados. Entonces aquí es uno solo. Entonces iniciamos en esta malla y checamos la fuente de alimentación. Nada más hay una. Entonces es voltaje. Esto es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, ¿sí? Entonces iniciamos en este punto. Ahora vamos a ver las caídas de voltaje y sería siempre, como ya consideré este sentido, voy a considerarlo tanto en caídas como en voltaje, en fuente de alimentación. Entonces sigo y aquí tengo negativo, ¿sí? Entonces si es negativo en el sentido, el primer punto es negativo, lo voy a considerar positivo. ¿Qué caída es? El voltaje de R1 positivo. Continúo. Está negativo, más voltaje de R2. Continúo hasta llegar al punto. Y si hubiera más elementos resistivos, voy sacando las caídas de voltaje. Este sería mi expresión de ley de Kirchhoff, ¿sí? Si nosotros hubiéramos ubicado esta expresión, fíjense bien, sería de la siguiente manera, ¿sí? Que nosotros usamos esta. Si usamos esta expresión, que sumatoria de voltaje de fuente de alimentación menos las caídas de voltaje son igual a 0. Entonces sería la siguiente análisis, ¿sí? Porque lo pueden encontrar. Encontramos un positivo voltaje. Continuamos. Podemos manejar el siguiente elemento, no importa si son fuentes o si son caídas, y lo puedo poner aquí y así. Pero primero observamos que son las fuentes. Entonces vamos, positivo, y llegamos hasta aquí. Seguimos con las caídas de voltaje, nada más hubo uno. Igual análisis. Primero negativo, menos voltaje R1. Continuamos. Menos voltaje R2 igual a 0. Si yo lo hago de esta manera, entonces voy a respetar el signo que yo puse. Recuerden que estos signos los puse de acuerdo al sentido de la corriente, como entraba el elemento. Si yo manejo esto igual a 0, entonces sería el sentido de análisis, el primer signo que vea, positivo, negativo y negativo. Entonces positivo, negativo, negativo, ¿sí? Sumatoria de fuentes de alimentación menos lo que son la sumatoria de voltaje, de caída de voltaje. Entonces ya lo estamos manejando con este negativo que me indica el negativo ese, ¿sí? Entonces ya con esto yo lo podría despejar y podemos llegar a esta expresión. Vamos a manejarlo de esta forma, ¿sí? Considerando voltajes de la fuente de alimentación, iniciamos el punto de análisis positivo, ¿sí? Igual a las caídas de voltaje, ya no hay otra fuente de voltaje. Es negativo, entonces lo voy a considerar con signo contrario, positivo, pero al otro lado de la expresión, ¿sí? Negativo lo considero contrario. Si hubiera entrado con un positivo, entonces lo voy a considerar negativo, ¿sí? Muy bien. Me voy a apoyar en ley de Ohm. Y ley de Ohm, recuerden que es esto.
¿Por qué les comento y pongo esto? Porque muchos tienen familiarizado con esta expresión, pero esta es la ley de Ohm. Entonces, como es voltaje, tapo esta parte y quedaría I por R. Pero es un despeje de la expresión que tienen de ley de Ohm. Pero muchos manejan esto y se les facilita más, pero es un simple despeje. Si quiero encontrar voltaje es I por R. Si quiero encontrar corriente sería voltaje entre R. Y si quiero encontrar resistencia sería voltaje entre corriente. Pero quisiera encontrar voltaje. Entonces estas caídas las voy a representar mediante esta expresión de ley de Ohm. Aquí no, porque ya tengo el valor de voltaje que es 60 volts. Entonces aquí pongo 60 volts. Igual, la caída de voltaje, ¿cómo lo represento? Corriente por resistencia, porque yo no tengo el voltaje, pero sí tengo la corriente. ¿Qué corriente es la que va a pasar por R1? La total, que es la que quiero encontrar, por el valor de R1, que vendría siendo el voltaje de R1, ¿sí? O visto de otra manera, la corriente 1 y por la resistencia 1, pero la corriente 1 es igual a la I total. Aquí en Kirchhoff, como designe la corriente, ¿sí? en la rama, así es como lo vamos a considerar. No necesariamente puede estar una resistencia 1 con la corriente 1, puede ser a lo mejor una resistencia 1 como yo lo indiqué, una corriente 5, por ejemplo. Entonces aquí yo lo identifico como corriente total, ¿sí? Recuerden que es otro método, aplicando ley de Kirchhoff. Entonces, si yo ya consideré que la corriente de esta malla, ¿sí? O de esta rama es I total, entonces la corriente que pasa por este elemento se va a llamar I total, ¿sí? Seguimos, más la caída de voltaje de la resistencia 2. ¿Qué corriente pasa por aquí? Yo ya le llamé I total. I total por el valor de resistencia 2. I por R es voltaje. Sustituimos y me queda de la siguiente manera. I total no lo conozco. El valor de R1, 20 ohms. Más I total no lo conozco. Y 10 ohms el valor de R2, ¿sí? Tenemos una expresión donde tengo una incógnita expresada dos veces. Entonces aquí observamos que tenemos la misma incógnita. Entonces voy a sacar un factor común. Entonces quedaría 60 volts igual I total por 20 ohms más 10 ohms, ¿sí? Y así ya puedo encontrar I total. Es otra manera de encontrar parámetros eléctricos. La única diferencia en los circuitos corriente directas, circuitos resistivos en este caso, la única diferencia es que Kirchhoff te da la facilidad de utilizar conexiones más complicadas, ¿sí? Te da oportunidad de análisis de circuitos más complicados. El otro método que habíamos manejado de resistencias equivalentes está más limitado, ¿no? Y incluso aquí en ley de Kirchhoff podemos tener más de una fuente de alimentación, ¿no? Y en el otro no, teníamos que tener uno. Hacemos la operación y me queda 60 volts y total 30 ohms. Aquí lo voy a manejar completo. Despejamos y me queda de esta manera. Lo voy a manejar, ya ustedes eliminan pasos, ¿no? Es el primer ejercicio. Entre 30 ohms, ¿sí? Pasó. Por lo tanto, lo voy a manejar igual, ¿sí? Todos los pasos. Por lo tanto, la I total es igual a 2 amperes. Este signo positivo me indica que el sentido de corriente sí estaba correcto, porque me va a indicar positivo o negativo, me va a indicar si el sentido que propuse en el circuito estaba correcto. Entonces, aquí como hay una fuente de alimentación y tomé que sale de negativo al positivo, me va a dar positivo. Si me hubiera dado una corriente negativa, quiere decir que el sentido estaba incorrecto a lo que lo manejé, ¿sí? Esta es una aplicación de ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Ahorita voy a poner otro ejercicio referente a la aplicación de esta ley. Muy bien, jóvenes, tenemos otro ejercicio. No es el mismo, es otro ejercicio, pero estamos aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. En este mismo video estoy explicando
dos tipos de ejercicios muy similares, ¿no? ¿Por qué únicamente la ley de Kirchhoff de voltaje? Porque no tenemos más de una malla, entonces no podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, no la podemos aplicar porque cuando tenemos diferentes nodos o más de un nodo, entonces ahí sí podemos manejar ley de corriente, cuando la corriente se divida. Aquí no, la corriente es el mismo camino, por lo tanto se va a considerar ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Muy bien, tenemos este circuito, aquí se facilita ya la aplicación de la ley de Kirchhoff cuando tengo más de una fuente de alimentación. Cuando tenemos más de una fuente de alimentación en un circuito, pues es más conveniente analizarlo mediante la ley de Kirchhoff. Muy bien, entonces lo primero, me están pidiendo corriente total, ¿sí? Identificamos la corriente total. Aquí en este caso me están dando que es I total la que voy a encontrar, y la I total es la que sale de la fuente de alimentación. Me van a decir, pero hay dos fuentes de alimentación, ¿cuál voy a ubicar? Porque también puede salir para acá, ¿sí? Entonces aquí tengo fuentes de alimentación. Ustedes van a identificar un sentido de corriente. Si nos equivocamos en el sentido de corriente, el resultado me va a dar la misma cantidad de corriente, pero con signo negativo. El signo negativo me dice que tu sentido de corriente que indicaste en ese análisis es incorrecto, va al revés como lo consideras. Entonces, esta es mi corriente total, ¿sí? Es una metodología, traten de captarla. Entonces, siempre vamos a poner un sentido. ¿Qué sentido? El sentido que vamos a tener alrededor de esa malla, ¿sí? O en este caso, de esa rama. Serían ramas, pero aquí es una sola rama la que tenemos. Muy bien, con ese sentido vamos a ubicar la polaridad de los elementos pasivos o resistivos. El primer punto donde entra la resistencia se considera negativo, donde sale positivo. La fuente de alimentación está bien definida su polaridad, no la tenemos que poner nada. Oye, pero que acá sale, sí, pero voy a sacar cuál sería la corriente de este circuito y cuál sería su sentido que vamos a tener. Entonces, sigue la corriente eléctrica, pasa por estos elementos, negativo, positivo, sigue y entra, ¿sí? No podemos tener en el mismo circuito una corriente para acá y otra corriente para acá. Entonces tiene que tener un sentido la corriente, aunque tengamos más de una fuente de alimentación. Muy bien, ya tenemos la polaridad. Ahora lo que se hace es ver un sentido, o vamos viendo primero un punto de análisis. Voy a analizarlo de aquí, ¿sí? Lo puedo analizar de este punto, donde quieran. Vamos a analizar ese punto y después vamos a ubicar un sentido de análisis. Este sería el sentido de análisis. Entonces sería el sentido que voy a analizar. Tengo que respetar el mismo sentido. ¿Por qué? Por las polaridades que estoy anotando, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser igual al sentido de la corriente. Puede ser el sentido contrario del análisis, así como lo consideré. O al revés, que mi análisis yo lo haga de esta manera, que voy a iniciar así, ¿sí? Muy bien, entonces ya tengo el sentido del análisis, tengo el sentido de la corriente, que me ayuda para encontrar las polaridades de esas resistencias. Muy bien, aplicamos esta expresión de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, primero, sumatoria de fuentes de voltaje. Empiezo por aquí. Me encuentro un positivo, entonces sería voltaje 1. Positivo. Continúo. Me olvido de esto, son puras fuentes de voltaje. Aquí tengo otra fuente de voltaje negativo, entonces menos voltaje 2. Igual, ya no hay más fuentes de voltaje. Tengo que regresar al punto de inicio, ¿sí? Es igual a las caídas de voltaje. Entonces, en la fuente de alimentación, la primera polaridad es como la vamos a considerar. Igual, seguimos ahora con caída de voltaje. No le hago caso, ya le sé. Checo y empiezo con un negativo, o el primer punto, la primera polaridad negativa, entonces voy a considerarla positivo. El voltaje de R1 hay que identificar qué caída es. Continúo puras caídas, negativo, entonces sería más voltaje de la resistencia 2, ¿sí? Así se llama, y continúo y hasta llegar al punto donde inicié. Me apoyo en ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ¿sí? Voltaje, corriente por resistencia.
Sustituyo voltaje 1, tengo un valor 60 volts menos 75 volts. Igual, esos son los voltajes de la fuente de alimentación. Igual, corriente por resistencia. ¿Qué corriente? La corriente que va a pasar por esta rama. Y esta corriente lo llamé I total. Olvídense que es I1, olvídense que es I2. ¿Sí? Aquí es la corriente que pasa por esta rama. Esta es una sola rama. Entonces sería la corriente total, así le llamé, por el valor de resistencia 1, porque voltaje es corriente por resistencia. Entonces, ¿qué caída es? La caída de esta resistencia, que sería la corriente que pasa por aquí, se llama I total, por el valor de esta resistencia, que es R1, más, igual, la corriente que pasa por este resistor es I total por R2, ¿sí? Entonces, sustituí, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Hacemos la operación aquí, me da menos 15 volts, igual, I total no lo conozco, pero la R1 sí, 20 ohms, más I total tampoco lo conozco, por R2, 10 ohms. Aquí es bien importante que si nosotros o nos están solicitando que encuentre la corriente usando ley de este circuito, usando ley de Kirchhoff, voy a usar ley de Kirchhoff. No voy a reducir el circuito aunque se me haga más sencillo. Hay que respetar el método que te piden. Factor común I total, 20 ohms más 10 ohms. Por lo tanto, menos 15 volts igual a I total, 30 ohms. Si se fijan, manejé los mismos valores de resistencia y voltaje, únicamente agregué esta fuente de alimentación del anterior. Entonces aquí el I total, me voy también paso por paso, ustedes ya vamos a ir reduciendo, incluso en los demás videos voy a reducir pasos. Entonces el 30 ohms pasa dividiendo, igual a la I total. Hago esta operación y me da menos 0.5 amperes. Como es en igualdad, puedo hacer esto. I total es igual a menos 0.5 amperes. ¿Qué me indica este negativo? Este negativo indica que el sentido de la corriente es contraria a la propuesta. ¿Sí? Si yo puse que la corriente de pared, no es cierto. En realidad la corriente eléctrica es este sentido. Así va. En este circuito va contrario. ¿Con qué magnitud? 0.5 amperes. Sí está correcto. Entonces mi corriente real va así. Si yo de un principio hubiera puesto la corriente con este sentido y no de esta manera, me hubiera dado 0.5 positivo. Por supuesto que estas polaridades iban a cambiar, porque iba a ser de acuerdo al sentido de la corriente que propuse. Al inicio propuse este sentido de corriente, por eso puse estos signos. Hay que respetar en el sentido que propongo. Si me da negativo, quiere decir que la corriente, el sentido está incorrecto, va al otro lado de lo que propuse. El sentido de análisis es igual, ese no cambia por los signos, eso es para analizar y llevar un orden, pero si me da negativo, en realidad no es como lo propuse, es contrario a lo que propuse, ¿sí? En vez de salir aquí la corriente, va a entrar la corriente a esa fuente de alimentación, ¿sí? Y las polaridades, por supuesto, estas sí van a cambiar porque son de acuerdo al flujo de corriente. La polaridad de las fuentes de alimentación, esa sí no cambia, ¿sí? Muy bien, aquí iniciamos con leyes de Kirchhoff. Es un tema o es una herramienta que me ayuda a resolver o analizar circuitos eléctricos. Ustedes en laboratorio de electromagnetismo tienen que desarrollar circuitos usando Kirchhoff. Entonces van a simular circuitos y van a encontrar valores de voltaje, corriente, no sé, de un circuito más elaborado, ¿no? Incluso hasta pueden manejar, no sé, dependiendo si el laboratorio virtual puedes poner capacitores, no sé, ahí van a ver y simular. Muy bien.